despierta en ti una nueva parte donde eres consciente de que necesitas de Dios. De un tema interesante y es un tema de este tiempo que llama a la atención. No es un tema impactante, emocional, sensible, que llama al convencimiento, a convertirse, sino más bien que llama a la reflexión. De manera que no espero sobresalto, ni siquiera muchas lágrimas, porque no es un tema de motivación emocional, sino más bien un tema para que reflexionemos. Pacientes y apresurados. La conducta del creyente ¿en qué? En este tiempo. Y yo me voy a ir a Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10, 11, 12 y 13. Ese capítulo realmente lo vamos a analizar. Y quisiera leer el 3:10. Dice, pero el día del Señor ¿qué? Vendrá. ¿Cómo vendrá? Como ladrón en la noche. Entonces ya la venida de Cristo tiene una característica, que vendrá de qué? De sorpresa, el cual los cielos pasarán con grandes estruendos y los elementos ardiendo serán qué? Desecho, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de qué? De vivir. Hay dos consideraciones que da el apóstol Pedro que debemos andar. ¿De qué manera? Santa y piadosa. Característica del creyente para este tiempo. ¿Cómo es? Santa. Métase esas dos palabras en la cabeza, que si no la analizamos, entonces el objetivo del mensaje no tiene sentido. ¿Cómo debemos de vivir? Santa. Se parecen, pero no son iguales. La santidad y la piedad. El 12 dice, esperando y qué? Una vida santa y piadosa genera una espera y un qué? Apresuramiento. Hay una tensión en estas dos palabras. ¿Cómo podemos estar a la espera y cómo podemos estar apresurados? Esa es parte de la actitud para quienes esperan a quién? A Cristo. Viven como en espera y como apresurado. En espera, apresurado. En el cual los cielos encendiéndose serán ¿qué? Desecho, y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos según qué. ¿Qué esperamos nosotros? Si dice que nosotros, entonces lo que va a suceder, como los elementos ardiendo quemados serán para otros. Nosotros esperamos promesa, no esperamos eso. ¿Qué esperamos nosotros? Cielo y tierra, en los cuales mora ¿qué? La justicia. ¿Quiénes esperan el cielo nuevo y tierra nueva? Hermano, una pregunta para entrar en el mensaje. ¿Cuántas personas en los últimos tiempos han escuchado hablar acerca de la venida de Jesús desde un púlpito? Aquí tenemos una mano. La pregunta viene a ser, ¿por qué? Yo estaba escuchando un mensaje más o menos acerca del examen de este versículo y no me extrañó la sorpresa de que nadie había escuchado acerca de la venida de Jesús cuando se preguntó al auditorio. Porque una de las cosas que entendemos es que cuando la iglesia deja de afianzarse en dos referencias que son básicas y que están como un péndulo, o sea que un péndulo es la manecilla del reloj que va de aquí y allá. Y si el péndulo se detiene, entonces no hay reloj. De manera que las dos características de la fe o las dos doctrinas de la fe que son fundamentales para la iglesia, una es la resurrección y otra es que la venida. La resurrección está en la memoria y forma la gratitud, pero la resurrección es una promesa, la venida es una promesa. O la maranata, como dicen en griego, o la parousia.
Y cuando nosotros nos descuidamos de esas dos referencias y no la tratamos o no la vivimos, posiblemente hay un desguañangue en la vida espiritual y ética de la iglesia. Por eso la importancia, porque cuando se deja de tratar el tema de la venida de Jesús, de alguna manera se descontinúa la promesa y con ello también la vida ética de la iglesia. Entramos en una especie de España boba. Yo no sé cuánto estudiaron historia, pero hay un capítulo de la República Dominicana que se le llama la etapa de la España boba, donde ni era de aquí ni de allá. Es decir, que a España no le importaban las colonias y la gente hacía lo que le daba la gana. Entonces la iglesia, cuando deja de fundamentarse en este tipo de doctrina o vivir este tipo de realidad, entra en España boba. No importa. Importa a mí. Entonces nos convertimos en ociosos que solo apreciamos el presente y la vida bien vivida, básicamente sostenida en el placer. ¿Ustedes saben cuántos capítulos tiene la Biblia? 1189. En el Viejo Testamento hay 929, pero el Nuevo Testamento tiene 260 capítulos. Y en esos 260 capítulos hay 300 referencias acerca de la venida de Jesús. Es importante entonces, si hay 260 capítulos y en los 260 capítulos hay 300 referencias acerca de la venida de Jesús. Entonces, lo que yo estoy aquí tratando de exponerle es atemporal. No, debería tratarse todos los días, porque de alguna manera trata nuestra característica como creyentes, porque si no esperamos, usted verá lo que dice Pablo, si nosotros no creemos en la resurrección y tampoco esperamos, somos dignos de lástima. Así mismo lo escribe. ¿Y a qué ustedes se sientan en la iglesia? ¿A qué vienen si ustedes no creen en esto? Beban y coman. Gócense. Porque la vida entonces no tiene sentido. En cierta manera eso es lo que explica. Así que el mensaje de hoy trata de eso. De que abramos los ojos y nos demos cuenta si como creyentes estamos esperando. Y si estamos esperando, si vivimos conforme a esa espera. Amén. Porque no solamente es esperar, es que tú vivas de una forma coherente a lo que esperas. Amén. Fíjense cuando Jesús habla de la parábola de las vírgenes. Él no hace hincapié solamente en la llegada del novio. Él hace hincapié en la actitud de los que esperan. Hay novias prudentes y hay otras que no lo son. Entonces es la enseñanza. Yo no sé cuántos están aquí esperando a Cristo o están esperando un milagro para su vida. A su nombre. Este es un mensaje incómodo. Muy incómodo porque no está dentro de la psique de lo que ustedes esperaban hoy. Y cuando usted no conecta con el público, porque el público no está esperando eso, hermano, para el auditorio es incómodo. Pero es mi obligación hablarle de ello. Porque después de todo, yo me voy a morir. Y usted también se va a morir. Y yo tengo también que dar testimonio de lo que yo, como pastor, sobrellevé en la obra del Señor. Segunda de Pedro 3:1 dice, queridos hermanos, esta es ya la segunda carta que le escribo. En las dos he procurado refrescarle la memoria para que con una mente íntegra recuerden la palabra que los santos profetas pronunciaron en el pasado y el mandamiento que Dios nuestro Señor y Salvador por medio de los apóstoles. Recuerden que antes de Jesús venir en su primera venida, ellos estaban a la expectativa, un grupo de personas, para ver, y de hecho lo dice Primera de Pedro capítulo 1 versículo 10, y ellos estaban buscando los profetas que profetizaron, dice él, de la gracia destinada a vosotros, inquirieron, o sea que investigaron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. O sea, ellos estaban buscando cuándo se iba a cumplir el tiempo de su venida, de la primera. O sea que había una preocupación, había una forma expectante de esperar. Y el apóstol Pedro les recuerda a los que le escribe en esta carta. Queridos hermanos, está hecha la segunda carta que le escribo. En las dos he procurado
refrescarle la memoria para que con una mente íntegra recuerden las palabras que los santos profetas pronunciaron en el pasado y el mandamiento que dio nuestro Señor y Salvador por medio de los apóstoles. El versículo 3 dice, ante todos deben saber que en los últimos días vendrán gente burlona, que siguiendo sus malos deseos se mofarán. Que en los últimos días, ¿con relación a qué? A la venida del Señor. ¿Qué se manifestará? Gente como estamos escuchando a su nombre. ¿Y qué van a hacer esas personas? Que van a seguir sus malos deseos y se van a mofar. Amén. En los últimos días, la palabra hecatón. ¿Por qué se van a mofar? Es una indicación de que ellos desean cualquierizar la fe. Y está hablando de gente dentro de la fe, que se van a mofar de la fe, siguiendo sus malos deseos. ¿Para qué? Para relajar, rebajar, banalizar, desacreditar, igualar a través de la mofa, el espectáculo, la risa, de meritar en la percepción de nosotros la fe hasta igualarla. Es decir, de tratar de quitar ese enunciado de que la fe es algo especial, extraordinario y ponerla a un nivel de un espectáculo. ¿Se le parece? A su nombre. Entonces, gente que trata de igualar. ¿Qué quiere decir igualar? Todos están en la fe. Perder la capacidad de impresión y ver que todos somos iguales. A su nombre. Y todo esto va a suceder ante la ausencia de un fundamento en la fe. Porque la gente, como va a vivir sin fundamento, es decir, va a vivir con esa forma relajada de manejar la fe, esa forma, como dicen algunos, gracia barata. La gracia barata por ausencia de fundamento. Y frente a un inmediatismo voraz. Es decir, yo quiero la cosa rápida, que no me la procese. No, ¿qué es lo que tú quieres? Un milagro es lo que yo quiero. Entonces vivimos en un inmediatismo voraz que exige mucho y poca explicación. Y frente a eso, ¿verdad? Lo que podemos darle a las personas es una ausencia de fundamento. Entonces vivimos en lo que se denominan muchos teólogos la gracia barata. O sea, cualquiera es cristiano y cualquiera entra, cualquiera sale y no hay sentido de arrepentimiento ni de conciencia. Por eso muchos se empeñan por presentar el evangelio como algo ridículo y lo desprecian. Se burlan con malicia, especialmente de los santos y los que han sido justificados. Pero eso no solamente el apóstol Pedro habla de hechos, también Judas, el libro de Judas, en el capítulo 1, versículo 18, dice lo que os decía, que en el postrer tiempo habrán burladores que andarán con sus malvados deseos. Esos burladores, la palabra es payasos, mofadores, bufones del evangelio, por causa del evangelio. Y hay tres características de estos individuos que la señala el mismo libro de Judas, capítulo 19, capítulo 1, versículo 19. Estos son los que causan divisiones. Número uno, ¿qué hacen esos mofadores y burladores dentro de la fe? Que causan divisiones. Segundo, son sensuales, ¿verdad? Solamente van por el placer, por el deseo mismo de ellos van a gloriarse. Y tercero, no tienen el Espíritu Santo. A su nombre. Capítulo 2, capítulo 3 y versículo 4 de segunda de Pedro dice, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Además de ello, venir con una actitud, ¿verdad? Entonces hace la pregunta y sostiene, ¿dónde está la promesa de que él venía? Porque desde los días del Padre que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Él toma una frase para hablar del ejemplo de cómo esta generación va a tratar el evangelio. Desmeritándolo, para igualarlo, para rabalizarlo. Gloria al Señor. Dice la palabra en el versículo 5, que estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos, que estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Versículo 6.
por lo cual el mundo entonces pereció anegado en agua. Segundo, estos individuos que vienen son ignorantes voluntarios. No son ignorantes porque sí, ellos se han dispuesto a ser ignorantes de la palabra de Dios, se cierran a la gracia. Entonces esas personas son aquellas que tienen oportunidad de conocer la verdad de Dios y deciden no hacerlo, es decir, eligen conscientemente permanecer en la ignorancia espiritual. Por eso se convierten en tercos, en necios, oyen la verdad pero no la reciben. Tienen acceso a la palabra de Dios pero se burlan de ella, la rechazan, la ignoran, cierran su corazón al Espíritu Santo, no participan ni se interesan en la obra del reino. Son indolentes, personas que muestran desinterés, apatía y negligencia. Son ese tipo de personas las que nosotros estamos viendo hoy, hermano. Hoy más que nunca nosotros estamos viviendo momentos sumamente delicados y de mucha dificultad. El capítulo 3 de Segunda de Pedro, versículo 7 dice, pero los cielos y la tierra existen ahora. Esos cielos y tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego el día del juicio y de la redención de los hombres impíos. El versículo 7 nos dice que los cielos y la tierra están, ¿qué? Reservados por la palabra de Dios. Entonces habrán dos hechos que son universalmente, que van a suceder universalmente y que tendrán consecuencias, juicio y perdición. ¿Por qué? Porque es necesario que todos, no importa cómo lo describamos, todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Es lo que dice 2 de Corintios capítulo 5, versículo 10. Hermano, aunque usted no cree en el juicio, aunque usted no crea que venga el escatón, aunque usted crea que no va a venir el día del Señor, un día se va a morir. Y si aquello no es el día del juicio, esa muerte suya, que es inapelable, que es impostergable, será entonces parte del juicio. Amén. Todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Porque podemos negar todo, pero no podemos negar que nos vamos a morir. Amén. Filósofos como Nietzsche, que se cansaron de negar la existencia de Dios o cualquier tipo de creencia, tuvieron que morirse. No pudieron negarse ante esa realidad. Porque está establecido que el hombre muera y entonces ¿qué? Venga el juicio. Entonces no hay verdad más que verdad que la propia muerte. Dice 2 de Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. A su nombre. El versículo 8 sigue relatando el apóstol Pedro, mas, oh amado, no ignoréis esto, que con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces está hablando acerca de la realidad cósmica que nos envuelve, pero también de cierta manera habla de la realidad trascendente que está fuera del tiempo. El tiempo lo podemos medir porque es una dimensión para nuestra percepción, pero para Dios no forma parte de esa dimensión. Él está fuera de ¿quién? Del tiempo. Entonces, para el apóstol Pedro es fácil señalar mediante la revelación que para el Señor un día es como ¿qué? 1000 años. Él dice así es como, pero todavía es menos o más. Amén. Porque ¿cuánto tiempo duró el Señor para crear los cielos y la tierra? O la creación más bien, para ser más exacto. La palabra del Señor habla de que Él creó ¿qué? En 6 días. Amén. Y el séptimo ¿qué? Descansó. Amén. Pero toda esa palabra es para nosotros, no para el Señor. ¿Estaba cansado Dios de crear? ¿Duró Él 6 días? 6 días, y apenas en el tercer día fue que creó el sol y la luna. Y entonces a partir de cuándo se empezaron a medir los días. ¿De qué día hablaba? Si los días regularmente nosotros los formamos y los tomamos de 24 horas porque es la forma en que la Tierra le da vuelta a su propio eje y que luego el año es que la vuelta que la Tierra le da ¿qué? Al Sol. Pero si el Sol no existía, entonces ¿cómo se medían los días? ¿De qué día está hablando?
A su nombre. Entonces la grandeza del Señor es fuera de lo que nosotros pensamos, de lo que nosotros llamamos realidad. ¿Retarda el Señor? ¿Llega tarde? ¿Puede llegar tarde el que crea la tarde? ¿Puede llegar a tiempo el que crea el tiempo? Por eso el apóstol Pedro dice, él no retarda. Pero si él hace las cosas, ¿llega él tarde? ¿Acaso cuando usted está editando un video no lo corta cuando usted quiere? No, no me gusta eso. ¡Pah! Y lo corta. Este video lo está haciendo el Señor o ya lo hizo. Pero si él quiere, digo, ya él no lo va a corregir porque cuando él lo hizo es perfectamente ¿qué? Bueno. Así que él tiene el control de dónde comienza y de dónde a su nombre. Por lo tanto, no hay tardanza en él. Él sabe lo que va a acontecer. De manera que el apóstol Pedro nos dice a nosotros, no retarda su promesa. Según algunos, fíjense que son algunos, no el Señor el que llega tarde, sino que algunos, percepción, tienen por tardanza, sino que es paciente para con, queriendo que ninguno que perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hay algo que va junto y que crea lo que nosotros llamamos el balance para su gracia, que es la misericordia y la justicia. La justicia nos da lo que nosotros ¿qué? Merecemos. Y la misericordia, amén, evita lo que nosotros ¿qué? Nos merecemos. Así que cuando llega la misericordia de Dios, abre la ventana para escapar de ¿qué? De esa justicia. Y él dice que él es paciente. Y la paciencia viene ¿por qué? Porque nos ama. Entonces no existe tardanza en Dios, existe ¿qué? Misericordia. ¿Existe qué? Misericordia. Salmo 89, 14 dice, justicia y juicio son el cimiento ¿de qué? De su trono. Misericordia y verdad van delante de su trono. Así que cuando el Señor condena, Él no es malo, Él es justo. Y cuando Él salva, Él no se pasa de bondadoso, Él es ¿qué? Justo. A su nombre, a su nombre. Él no llega tarde ni llega antes. Él llega en el momento preciso. Lamentaciones 3:22 dice, por la misericordia del Señor no hemos sido ¿qué? Consumidos, porque nunca decayeron su misericordia. De manera que la misericordia abre espacio para el arrepentimiento. Él retrasa el juicio para darnos tiempo de volver a Él. Por eso la cruz de Cristo es la máxima expresión de esa misericordia redentora. A su nombre. En Joel 2:23, 2:13 dice, rasgad vuestros corazones y vuestro vestido y convertido al Señor vuestro Dios, porque Él es misericordioso y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. El versículo 10, siguiendo ya leyendo el capítulo 3 de segunda de Pedro, dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grandes estruendos, y los elementos ardientes serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Fíjense bien que Pedro está con lo que nosotros denominamos una imaginería, es decir, él está tratando a través de la revelación que recibe de interpretar algo, pero en el trasfondo que él tiene vivido es lo que él ha aprendido, que son escenas apocalípticas que se daban en el libro de Daniel y también que se daban en el libro de Isaías, es decir, la alimentación de él y los hechos vividos fue lo que él aprendió. Y a través de ese núcleo, a través de esa realidad, él empieza a interpretar. Por lo tanto, lo que nosotros debemos hacer caso, ¿verdad? Como algo nuevo, es lo que él agrega aquí. Que el día del Señor vendrá, ¿como quién? Como ladrón en la noche. ¿Cómo vendrá el Señor? Como ladrón en la noche. Por lo tanto, hay un lenguaje aquí nuevo testamentario y vete testamentario, es decir, una mezcla. Pero lo más importante es entender aquí que el Señor vendrá como ladrón en la noche. Ahora,
Siempre he escuchado que los ladrones conocen la profundidad del sueño. Y el ladrón nunca llega a las 8 de la noche, ni a las 10. Y dentro de la máxima del sueño o del círculo del sueño, hay varias etapas del sueño. Hay el sueño, y los que conocen de eso lo podrían describir, los doctores y todo esto. Pero déjenme yo más o menos como me lo imagino. Hay un sueño por aquí, arribita, que usted se despierta. Pero hay otro que usted va cayendo, cayendo, y que hay allá en lo profundo. Y mire, hermano, puede tronar, llover, lo que sea, y usted no siente a nadie. Pero cuando usted vuelve y sube hacia esa otra etapa del sueño, también queda liviano y se puede despertar fácilmente. El ladrón conoce cuando usted llega allá abajo, que normalmente es a las 2 de la mañana y las 3 de la mañana. Porque generalmente nosotros nos acostamos entre las 10 de la noche y 11. Y ya el ladrón está estudiando, ya se acostó. Tiene que tener sueño liviano. Y manda un gato por el 5. Y una gente con una escoba, gato del diablo. Pero manda el gato es para que usted coja trabajo y le dé más sueño, porque usted se levanta en el medio de un sueño liviano, le va a dar un sueño más profundo, porque usted tiene que recompensar ese sueño. Entonces le manda el gato para que... Y ahí usted se cuenta, wow, ese gato no me dejó dormir. Y cuando usted se tira a dormir profundo, hermano, ay, el ladrón sabe que usted está en el profundo. Ahí se lleva a él. Hay ladrones que abren la nevera, se comen el salami y se tiran una foto. A su nombre. Gloria a Dios. Comparten el salami hasta con el perro. La venida de Cristo será un evento e inesperado por la razón del factor que sorpresa y la expectativa constante que debe existir en el creyente. No sabemos a qué hora Él va a venir, pero Él va a llegar cuando nosotros estemos ¿en qué? En el sueño profundo. Y cuando Él llegue, hasta aún los creyentes, muchos creyentes no sabrán que Él habrá llegado. Porque nos agarró ¿qué? Durmiendo. A su nombre. Lucas capítulo 12, versículo 39, dice el Señor, pero sabe esto, que si supiera el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, estaría despierto y no dejaría que su casa fuera forzada o minada. Vosotros pues, le dice a los que están escuchando, ustedes también deben estar preparados, porque la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. A su nombre. Entonces la palabra aquí es, ¿qué significa vivir preparado? Porque yo tengo que dormir. Una vez cuando vivíamos allá en Las Mercedes, había una banda de ladrones. Yo creo que había tanto éxito robando, que hasta los que no eran ladrones se metieron a robar. Porque era exitoso robar. Hasta los muchachos están robando, entonces los vecinos se formaron en comité. Y entonces se subían al techo. Exacto, a caer hasta los ladrones. Pero dentro de eso que estaban vigilando estaban los ladrones. Cada vez que subíamos la junta de vecinos, que dentro de la junta de vecinos estaban los ladrones, nunca agarraban los ladrones. Porque los ladrones eran parte de la junta de vecinos. Y la gente se cansó y dijo, se fueron los ladrones. Hermano, a su nombre. ¿Qué significa vivir preparado? Significa retomar la dirección, asumir las promesas y vivir de forma coherente con esa espera. Porque hay un día en que Dios irrumpe en todas las vidas, sea que venga el juicio, sea que tengamos que morir, como inapelablemente va a suceder. Y nosotros tenemos entonces que presentarnos delante del tribunal de Cristo. Y para eso no nos vamos a preparar allá, tenemos que prepararnos ¿dónde? Aquí. Entonces hay una dinámica moral para la segunda venida que debe sentarse en la mente de cada creyente. Una nueva capacidad. Y una de ellas
Póngale atención, es el peligro de no tener destino en el evangelio. Alguien dijo una vez, yo copié eso, lo grave no es vivir mintiendo, es creer que estamos viviendo, practicando la verdad, cuando realmente estamos practicando la falsedad y morir no creyendo que estamos en la verdad. Hay gente que miente y sabe que está mintiendo. Hay otros que viven en la verdad, pero no saben que están en la mentira. Y mueren creyendo que están en la verdad. Y eso pasa dentro de la iglesia. Entonces, para Pedro era imposible renunciar a la esperanza del advenimiento, o sea, renunciar a esa esperanza sin que se produjera un deterioro ético o un desguañangue moral en la vida de las personas. Por eso que cuando la iglesia deja de afianzarse en esas dos referencias básicas, como cuando pensé el mensaje, la resurrección y la venida de Cristo, hay automáticamente un desguañangue moral en la vida de ese individuo que no vive coherente con la venida. Porque tú te das cuenta cuando una persona es coherente con la venida de Cristo, en qué está ocupando su tiempo. Es que lo mejor lo que lo dice el tiempo de esa persona, en qué lo está invirtiendo. Y Jesús le dice, ¿estás preparado? Ah, sí, yo te estoy viendo en qué tú estás ocupando tu tiempo. Después no te quejes. A su nombre, dice Pablo que cuando no tenemos esperanza somos dignos entonces de lástima. Y hay un panorama que Isaías 2, 22, 13 dibuja. He aquí, gozo y alegría. Cuando las personas dejan de esperar. Isaías 22, 13 dice, he aquí gozo y alegría. ¿Cómo van a estar? Matando vacas, degollando ovejas, comiendo carne, bebiendo vino, diciendo, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Eso es lo que nos espera. Dice Primera de Corintios 15:32, y como hombre batallé en Efesios, o sea, me la jugué con la vida, hasta me enfrenté a la fiera. ¿De qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Entonces, ¿verdad? ¿Para qué estamos viniendo a la iglesia? Pero mejor tuviera yo disfrutando en una esquina. Si yo no vivo conforme a la venida de Cristo. Y eso es lo que quiere la generación de ahora, cualquierizar esa doctrina para que nos quedemos sin esperanza. Y cuando la cualquiericemos, entonces la igualamos. Y cuando la igualamos, ya somos igual a todo el mundo. Y no es así. Nosotros creemos que Cristo viene y nosotros debemos vivir como si lo esperáramos. A su nombre. Versículo 11. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, segunda de Pedro 3:11, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar? Conducta, actitud. ¿Cuál debe ser la actitud entonces si ustedes saben que va a acontecer eso? Vivan de forma santa y de forma ¿qué? Piadosa. Dos características que muestran una conducta que espera. ¿Cuál es? Santidad y piedad. Amén. Es decir, que cuando observamos algunos hechos que son impresionantes, lo describo y estamos de acuerdo, entonces debe reflejarse en mi mente, en mi forma de vivir, que yo vivo, ¿verdad?, en expectativa. Hace unos días fui a ver un espectáculo junto con mi esposa y cuando yo entré, lo primero que miré fue el techo. Y no lo hacía yo. Ahora, ¿tenía yo miedo? No, prudente. Amén. Todo el mundo mirando el techo. Aquí es seguro. Eso se llama una conducta coherente con lo que sucedió. Le estoy diciendo que Cristo viene y la gente sigue viviendo como igual porque han igualado el evangelio. Y han igualado porque se están mofando. Usted pone una gente que cantando una cosa y metió allí con un individuo que no tiene misericordia, que utiliza a los cristianos para burlarse de ellos, porque lo ha igualado. Amén. El evangelio es más que YouTube. Mentira del diablo. A su nombre. Entonces, hay conducta que debemos asumir porque creemos que algo pasó o que va a pasar. Y no significa que usted tenga miedo, sino que usted viva, porque eso se llama temor sacro.
Y hay miedo. Cuando usted tiene miedo es porque usted sabe que ya para usted no hay perdón. Pero cuando tiene temor es saber a quién usted le sirve. Wow, Señor, por eso. Y de eso le quiero hablar ya terminando este tiempo. Entonces, para enfrentar una posible situación hay 3 medidas que debemos adoptar. Una preventiva, que es evitar; una disuasiva, que es lo que causa el menor daño; o una persecución, que es penalizar el daño. Nosotros no debemos esperar que en nuestra vida ocurra el daño, porque seremos penalizados. Entonces, ¿qué debemos ser? Prudentes. Evitar que el daño. Amén. Y para eso está lo que nos está advirtiendo el apóstol Pedro, de vivir una vida en santidad y piedad de forma preventiva. Entonces, ¿qué es la santidad? Y permítame en estos 5 minutos o 10 minutos que me quedan y que me he extendido a explicarle, la santidad es la separación para los propósitos de Dios. Es reflejar la naturaleza divina en tu forma de pensar, sentir y actuar. La santidad es un esquema ético de pureza que se origina en Dios, basado en la obediencia, la devoción y la pertenencia. Por lo tanto, no es una construcción humana. Escúcheme bien, la santidad no es una construcción humana. Usted no dice, yo voy a ser santo, yo me voy a convertir en santo. No es así. Es una imputación. Porque cuando Cristo muere nos hace santo. Amén. Es imputación. Usted no la construye. Cristo la gana para usted. Pero tiene que sentir un arrepentimiento sincero, honesto de su vieja vida, dispuesto a abrirse para ser transformado. Amén. Entonces, por eso es que la santidad se enfoca en el ser y no en el hacer. Porque la santidad lo que viene es a transformar el ser. Amén. Es agradar a Dios en obediencia. Dios trata en obediencia, esa palabra. Usted, si la santidad o si la santidad está eliminando en usted, usted de alguna manera estará de alguna forma obedeciendo a Dios. Y me extraña esto porque cuando obedecemos a Dios, tenemos que hacer aún lo que no nos agrada. Y yo recuerdo en una lectura que Dios le dijo a Isaías que tenía que caminar desnudo y mostrar las nalgas para predicar. Y se quitó la ropa y empezó a predicar el juicio y después dijo, así mismo con las nalgas descubiertas, así va a quedar usted. A su nombre. Qué cosa difícil, qué cosa extraña tiene Dios de que lo ve. Pero eso es obedecer a Dios. La santidad es un atributo de Dios, no es una construcción humana, es imputada. La palabra de Dios en Primera de Tesalonicenses 5:23 nos dice que el Dios mismo, el Dios de paz, nos santifique por completo y conserve todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo de una forma irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, la santidad se enfoca en el ser, no la construimos. Es imputada, nos llega a nosotros y se va evidenciando a través de algo que nosotros llamamos piedad. ¿Cómo sentimos la santidad? Porque la santidad se siente. Hay lo que se denomina una conciencia de filiación, que es un sentimiento de identidad. No obedecemos desde el miedo, sino desde la relación. Amén. Y lo dice el apóstol Pablo cuando dice, pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino de adopción. Entonces nosotros no tenemos temor a través del miedo, sino de la relación. Es decir, yo amo a Dios porque es mi Padre y yo me siento hijo. Y esa conciencia de filiación es esa voz interior que me habla adentro cuando yo estoy en un lugar que a Él no le agrada. Mira, no te quedes ahí. Esa gente no son parte de la tuya. Yo no sé si usted ha sentido esa voz, pero yo la he sentido. Estás haciendo lo que a Dios no le agrada. La conciencia de filiación que produce la santidad nos habla a nosotros y nosotros nos sentimos reprendidos. Usted no ha visto que dice, no, pero yo estaba en ese lugar y yo sentía que Dios me hablaba, que no era mi lugar. Yo no me sentía bien, me sentía incómodo. Porque cuando entramos en esa nueva naturaleza, esa conciencia de filiación nos aparta y dice, tú no perteneces. A su nombre.
Gloria a Dios. Por eso hay tres características que se manifiestan en ese proceso de santidad: es la conciencia de filiación, el deseo de agradar a Dios y la compasión hacia los demás, que es la voz que nos dice, ¿verdad? Cuando estamos en un lugar, cuando estamos compartiendo, cuando estamos hablando cosas. Yo he hablado como creyente, como pastor, he hablado cosas que no edifican, y en la trinchera de la soledad Dios me ha llamado. ¿Viste lo que dijiste? Eso no es compatible con lo que tú debes ser. Y me reprende. Eso se llama, ¿verdad?, la conciencia de filiación que genera la santidad, porque Él quiere separarme. Y si tú no sientes eso, entonces tienes que revisarte. A su nombre. Ese sentido de despertar que nos ayuda a construir destino, esa alarma en forma de convicción, ese remordimiento, ese lamento, a veces culpa, ese dolor del alma, como dicen algunos escritores, esa sensación interna producida por el Espíritu Santo, y como dice el apóstol Pablo, tristeza para restauración. Es la voz del Espíritu Santo a través de su santidad que nos habla. A su nombre. Entonces la piedad es una devoción interna hacia Dios, mientras que la santidad, ¿verdad?, es ese estado interno que vivimos. La piedad es una devoción interna hacia Dios. Es la reacción del que es santificado. Es una disposición del corazón. Esa verdad es expresada. En Mateo 22:37 dice: amará al Señor con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con toda tu mente. Eso es piedad. Es devoción sincera que se expresa en la conducta diaria, especialmente en mi relación con Dios y en el trato con los demás. Una vida de oración, una vida de obediencia, una humildad, un servicio, un buen testimonio. Por lo tanto, la piedad no es una acción, sino una reacción de la imputación de Dios en mi vida, que se ejercita, o yo la debo ejercitar para cada día hacerla efectiva. Primera de Timoteo 4:7 y 4:8 nos dice: rechaza las leyes profanas, dice el apóstol Pablo a Timoteo, y otro mito semejante. Más bien, ejercítate ¿en qué? En la piedad, en tu devoción, en tu servicio a Dios y el trato a los demás. Hermano, entonces usted tiene que estar ocupado en esa cosa si usted espera a Cristo. Devoción a Dios y ocupándose en lo demás, no en usted. ¿Cuántos esperan a Cristo? Es el enfoque de estar en el hacer. La palabra que encierra la piedad es devoción. La palabra devoción en latín es devolver. O sea, usted va a devolver a Dios. Y para los romanos, un soldado era devoto cuando entregaba hasta su vida. Amén. Entonces la palabra clave de devoción es entregarme. Todo lo que soy, ¿a quién? A Dios. Entonces, segunda de Pedro 3:11, nuestra vida debe descansar sobre un estado de santidad y una evidencia de una actitud de piedad. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurado para la venida del Dios, en el cual los cielos encendidos serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según su promesa, cielo nuevo y tierra nueva, lo cual es mora la justicia. Hermano, Pedro usa dos verbos que expresan tensión activa: esperar y apresurar. El creyente no está en pausa, no estamos de que, no, yo estoy en vacaciones. Mira, fulano, para que tú tengas esta obra de parte de... No, yo estoy en vacaciones. Eso no existe, eso nada más está en su mente. Pero en el Evangelio de Dios no existe vacaciones para usted. Como yo le decía en una reunión hace un momento, en la mañana, decía yo, a mí no me gusta estar con la gente que no me agrada, pero Dios la manda. Porque con la gente que no me agrada, que yo descubro que Él no me agrada. O sea, que yo mismo no le agrado a Dios como estoy. ¿Me doy a entender? Porque es ahí donde yo descubro mi falencia. A mí no me gusta estar con fulano. Fulano es un chismoso. Pero cuando yo expreso eso, yo no tengo una verdadera concepción de Él como ser humano. Entonces Dios ve mi falencia. No le agrado a Dios. ¿A ti no te agrada, hermano? Tú sabes que a Dios tú no le agradas. Entonces la gente mala te ayuda a descubrir que tus malicias.
A su nombre. No hay vacaciones para los que están esperando a Cristo. ¿Cuántos están esperando a Cristo? Bueno, no hay vacaciones. No hay vacaciones para los que están esperando a Cristo. Menos, y cada vez van a haber más menos, porque y yo me siento contento porque estamos haciendo razón, me están entendiendo. El que espera a Cristo tiene una conducta. El viajero no olvida su pasaporte. Voy a viajar dentro de 3 semanas, voy a una reunión de hermanos, también voy a ver un juego de béisbol, porque no va, aparezco en el Facebook, mira. Sí. Y entonces ya compré mi pasaje. ¿Sabes qué? Yo estoy aquí con ustedes, me gozo, salgo, veo los juegos, predico, todo eso, pero que siempre chequeo la fecha, la hora del vuelo y chequeo a ver si el pasaporte se venció. Y siempre estoy llamando para los que me esperan en el viaje. Es decir, puedo llevar las dos vidas. Estoy aquí en mi casa, estoy compartiendo, estoy trabajando, pero estoy pensando en qué, en que me voy. Esperando y qué, apresurado. Yo no sé de los que están aquí o de los que estamos aquí, porque también a mí se me pasa que Cristo viene y vivo como si me fuera a quedar aquí. Vivo como si me fuera a quedar aquí, también que me den mis vacaciones. Oye, de la iglesia sí me llaman. Ahí está la hermana Rita llamando. Yo voy a coger vacaciones. A su nombre. Pero en esto, para el que espera a Cristo, no hay vacaciones. No hay. Porque usted quiere vivir supuestamente en la eternidad. ¿Cuántos quieren estar en la eternidad? Ahí sí es bueno. Entonces hay una conducta para el que espera. Coherencia no es solamente esperar, sino estar ¿qué? Preparado. Una constitución ética. Si Él es santo, entonces yo me santifico ¿en qué? En su espera. Termino con esta. Cuando mi padre vivía en Santiago junto con su familia, que empezó a procrear su familia, estamos hablando de hace muchos años, allá en la comarca, el campo de Gurabo, Santiago. Yo nací en el kilómetro 8 de la carretera Luperón, la única, aparte de la principal, que conectaba con Puerto Plata. Más allá de donde yo vivía, existía una comunidad que se llamaba La Chichigua, mencionada por el presidente o expresidente Hipólito Mejía, porque ellos son de ahí. Eso era una comunidad donde no había electricidad. Solamente tenían electricidad los grandes y poderosos que poseían tierra y cultivaban café y todo eso. Mi papá era un lugarteniente o qué sé yo, un ayudante de uno de esos individuos. Pero mi hermano mayor le consiguió trabajo en el aeropuerto, aquí en La Caleta, lo que se denominaba el aeropuerto viejo ahora. Pero eso era el que estaba funcionando, que estaba un poquito más allá. Y entonces mi padre tuvo que hacer el esfuerzo de viajar para obtener una mejor vida. Y nos dejó a nosotros, cuando digo nosotros, era apenas mi mamá y 2 más o 3, creo, de 6 que somos, que solamente habíamos nacido. Era una situación deprimente porque vivíamos en una comunidad con muchas carencias y necesidades. No había electricidad, el río nos pasaba cerca, la casa era una pequeña casa que le dieron a mi padre por ser empleado de aquel hacendado, pequeña de madera y solamente tenía, creo yo, si recuerdo la memoria no me falla, 2 habitaciones, 2 ventanas y una mata de palma donde decían que había una botija. ¿Saben ustedes lo que es una botija? Bueno, es un cuento de campo para el que está aquí, ¿no? Y la cuestión es que creíamos muchísimas más cosas de esa mata. Porque hacia ahí había dinero abajo del hoyo y la gente arrancó la mata, una mata hermosa para buscar el dinero. Y siguieron arrancando mata hasta que convirtieron aquello en un desierto porque decían que en algún lado ese muerto, dueño de esa finca, tuvo que dejar el dinero. Y mi madre soñaba con el muerto. Así que todos visitaban a mi madre en la mañana para que le dijera dónde estaba el dinero. Y nosotros vivíamos solos allá. Porque mi padre estaba a una distancia de 3 horas o de 4. En ese tiempo, cuando solamente
transitaban los Chevrolet Impala, donde no había autobús, había que hacer viajes de 3 y 4 horas hacia Santo Domingo. Era difícil la gente que podía viajar 45 años atrás. Por eso cada vez que mi padre se venía aquí a trabajar hacia Santo Domingo, entonces nosotros teníamos esa carencia, esa ausencia de él. Y nos obligaba a ¿qué? A guardar el día que él llegara durante 15 y 3 semanas. Así que no importa la hora que mi papá llegaba, nosotros no dormíamos. Teníamos la ventana cerrada, pero estábamos detrás de ella. Y las lámparas no se apagaban, no había luz, porque esperábamos que él llegara para reunirnos como familia. Así que mi papá murió y nunca supo lo que nosotros sentíamos. Pero de verdad, wow, llegó. Cuando él abría esa puerta, más que los plátanos que traía, y el arroz era su figura de poderlo abrazar y sentirnos, pero sobre todo, ¿sabe qué? Nosotros vivíamos esperándolo. Y nunca apagábamos la lámpara hasta que ese carro apagara. No abran la puerta a extraños. Pero cuando el paso iba, sabíamos que era el Padre, que venía por su familia. Solamente aquellos que le esperaban podían sentir que era el abrazo de un Padre llegado desde Santo Domingo. Hasta que un día nuestro Padre se apareció con un camión y nos llevó a todos. No se quedó ninguno porque todos los esperábamos. Ponte de pies.